Queridos amigos, es un gusto y un honor poder saludarlos. Y quiero empezar hoy recordando que hace tiempo fui diputado por voluntad de la gente, senador, ministro. Y hoy soy presidente, cerca de terminar mi periodo. Seguramente que en todos estos años me he equivocado mucho, o poco, según el juicio abierto al que tiene derecho la gente. Tal vez alguna cosa pude aportar, porque de lo contrario no me habrían acompañado con tanta voluntad ciudadana. Pero con franca humildad, como corresponde en una república donde nadie es más que nadie, y el presidente tiene que tener claro que no es más que un funcionario elegido coyunturalmente, que pasa y se va, y que no vale más que cualquier hombre de la calle, porque, repito, nadie es más que nadie. Pero en ese acontecer que he relatado, nunca, jamás, llamé al dueño de un canal, o al dueño de una radio, o de un periódico, para que criticar o enjuiciar la parcialidad de algún trabajador de la prensa, o para detener a grito la difusión de alguna información. Repito, y lo remacho, nunca jamás llamé al dueño de un canal, o radio, o periódico, para salir criticando la parcialidad que pudo haber tenido algún periodista, o para detener alguna información. Y me siento orgulloso de eso. Espero que algún día, pasado el calor de las luchas, alguna de las gremiales de distintos niveles que representan al periodismo en términos genéricos, me lo reconozca. ¿Por qué digo esto hoy? Porque sé, indudablemente sé, que desde algunas tiendas se presiona constantemente a la cúspide de los medios de difusión. Se critican a periodistas, se vierten amenazas hacia el futuro. Es cierto, yo he criticado, pero abiertamente, porque me han criticado hasta el cansancio. Mire que me han dado palo. Pero tal vez en una república esto sirve para subrayar que nadie es más que nadie. Y alguna vez, dolorido, critiqué los medios, pero jamás me dediqué en silencio, por abajo, por teléfono, a presionar a nadie, utilizando el poder para torcer información o perseguir gente. Pero así es la vida. Hay de todo en la viña del Señor.
como cosa más útil hoy, para no aburrir a una audiencia, me quiero detener un minuto en cosas que han pasado y pasan, y que la gente pierde la perspectiva. ¿Se acuerda, querido oyente, del viejo dice? Por si no se acuerda, le recuerdo que intentaba asegurar la salud solo de los asalariados privados, y en total cubría 586.000 personas, dentro de las cuales apenas 50.000 eran jubilados. ¿Recuerda usted estos datos? ¿Recuerda usted esta realidad? Porque esto hay que compararlo con el actual FONASA, que como cualquier construcción humana tiene defectos y hay que irlo peleando para mejorar. Pero cuidado, no tirar el agua con el nene, el agua de la bañera. ¿Por qué? Porque este FONASA cubre a todos los asalariados públicos y privados del Uruguay y sus familias completas. Este FONASA hoy cubre a las unipersonales, a los vendedores ambulantes, a los feriantes, cubre a los profesionales, y está cubriendo hoy más de la mitad de los jubilados, 350.000 jubilados, y va a llegar a todos. Va a llegar a todos si hay voluntad política en el futuro gobierno, en el 2016. Cubrirá a todos los jubilados. En total hoy, repito, el FONASA asegura los servicios de salud a 2.200.000 personas. Y hay que comparar esto con lo que era el viejo dice, que cubría, repito, a 586.000 personas. ¿Hay alguna diferencia? ¿Ha habido algún progreso? ¿Se mejoró en algo? ¿Alcanza? No. Los primeros en señalarlo somos nosotros. No alcanza. Hay que matarse, entre otras cosas, para que la economía crezca. Y con ello tener recursos para aumentar las prestaciones, mejorar los servicios, pero hacer posible las dificultades que tiene parte de esa población, de esos 2 millones, a veces con las órdenes, con los recursos económicos que precisa para eso. No es suficiente, hay que seguir peleando para mejorarlo. Pero hay que comparar con lo que teníamos, lo que hemos avanzado. Y necesitamos por eso, porque no puede haber políticas sociales de beneficios auténticas, sustentables en el futuro, si no se asegura que la economía crezca y genere recursos. Porque la otra vía es aumentar el peso impositivo, y es tremendamente nocivo cuando se pasan ciertos límites, porque se vuelva en contra del crecimiento económico. Por eso, el éxito económico y la marcha económica es el primer instrumento de política social.
cuando hay intención y voluntad política. De lo contrario, es un instrumento nada más que concentrador de riqueza. Esta es una diferencia de carácter central y esencial. Acá se juega la vida de la gente, el nivel de vida de la gente. ¿O se puede creer que era imposible que el personal de servicio se formalizara y tuviera derechos jubilatorios? Aunque sus jubilaciones sean humildes, pero tuviera derechos. Claro que fue posible hace mucho tiempo. ¿Acaso era posible que los peones rurales tuvieran 8 horas? Pero hace un siglo que soñaban que se reconociera lo que tenía cualquier trabajador urbano. Y no lo tenían. ¿Y por qué lo tuvieron? Porque por un lado hubo medios, pero por otro lado hubo voluntad política, lo que quita neutralidad y tiende a luchar por la distribución. Lo que se suma a la economía es la orientación política. Si va para un montón, dice un poeta, se aumentan los perjudicos. Entonces, el que siga marchando la economía y que ésta crezca, se necesita invertir. Y para eso hay que tener política económica segura, previsible, sin bandazo. Porque además, si la economía marcha, es posible pensar en aflojar la cincha de los impuestos hasta cierto punto. Por ejemplo, subir la franja en la que arrancan los descuentos del IRPF, disminuir la proporción en los primeros escalones, etcétera. Se puede pensar, si la economía marcha y hay voluntad política, en aumentar pasividades sumergidas, que las hay y que nos pesan. Pero hay que atender al crecimiento económico para obligar que el crecimiento económico riegue prosperidad sobre el conjunto de la población, particularmente y en mayor proporción a los más débiles. Por eso, todo esto se junta. A mí me asombra cuando se habla y se separa las políticas sociales, la rebaja de impuestos, del hecho sustantivo. ¿Con qué? Y el con qué se llama crecimiento económico. Pero el crecimiento económico es hijo de las políticas que aseguran inversión, previsibilidad y que no andan a los bandazos. No preocuparse qué se va a hacer, si se va a hacer esto o lo otro. Y hablar solo de derechos sociales a uno le crea esta angustia. ¿Con qué? Y el con qué es parte sustantiva del hacer. A veces por razones de tiempos es posible que estas cosas se separen, pero nunca se debe de transmitir a la cabeza de la gente que estas cosas se pueden separar. La política económica es esencial, en primer término, para la política laboral y para la política salarial, el primer instrumento de reparto de una sociedad.
por desgracia no se puede repartir la miseria. Hay que repartir el crecimiento y la bonanza. Que no alcanza con el crecimiento, tenemos nuestra historia. Tenemos nuestra historia para mirar para atrás y haber aprendido que muchas veces la economía creció, pero no creció el reparto. Esto requiere voluntad política. Pero no se arregla solo con voluntad política, con querer, si en definitiva la economía no crece. Por eso, cuando nos damos cuenta de las limitaciones de lo que hemos hecho, cuando contemplamos el progreso de lo que significa el FONASA comparado con el DICE, no podemos dejar de ver que muchos jubilados se rajan el bolsillo cuando tienen que ir a sacar una orden y no le da, y nos damos cuenta y tenemos que seguir laburando para aumentar el ingreso de ese jubilado, pero le estaríamos mintiendo a ese jubilado que en términos reales le vamos a aumentar el ingreso si no nos desesperamos atrás del crecimiento de la economía para poder quitarle a la economía algunos medios para tapar estas heridas que hay en la sociedad. Por esto existe la política. Y la política no puede escapar a la gigantesca pinza que hay en la sociedad, que son las clases sociales, y no puede escapar a la lucha por el reparto de los panes y los peces que se dan en una sociedad. Pero a pesar de esto, y esto implica disputas y pareceres distintos, todos, absolutamente todos, pobres, ricos y medianos, tenemos ciertos intereses comunes en esta sociedad. Y por eso nuestras discrepancias tienen los límites de nuestros colores, pero nuestros colores están todos abajo de nuestro pabellón y de los intereses comunes como sociedad que tenemos. Nunca lo olvidemos en el calor